El almanaque de inversionista de Insignio para el 2024. Mientras nos embarcamos en otra jornada en el mundo altamente rentable, a veces turbulento, pero nunca aburrido mundo de las inversiones, siempre es sabio hacer una pausa, reflexionar y preguntarnos ¿qué ha cambiado? ¿Qué hay de nuevo? Así como un viejo capitán suele leer su sextante periódicamente, navegando celestialmente usando el sol, la luna o las estrellas para medir su latitud y longitud, nosotros también verificamos regularmente nuestra posición cuando recibimos nueva información para mantener la ruta adecuada. En este almanaque del inversionista para el 2024 ofreceremos un análisis detallado de las tendencias económicas globales y pronósticos para diferentes mercados. Un punto clave es que por más de que los mares de la inversión estén despejados hoy, se observan aguas más turbias en la segunda mitad del año, a medida de que retos monetarios, riesgos geopolíticos y altas valorizaciones de activos nublan nuestro camino. Discutiremos diferentes tendencias en varios sectores, incluyendo la renta variable, renta fija, monedas, materias primas y mercados emergentes, resaltando el impacto de las consideraciones geopolíticas, política fiscal y el comportamiento de los consumidores de estos sectores. El optimismo de la primera mitad del año empezará a cederle gradualmente el espacio a la precaución, mientras navegamos mercados complejos y nos preparamos para un potencial debilitamiento económico en el 2024. Según varias medidas, este sigue siendo el panorama de inversiones más complicado de nuestra vida. Ciertamente hay espacios seguros llenos de oportunidades, pero debemos ser cuidadosos y hábiles, dado que hay aguas borrascosas a nuestro alrededor. ¿Se equivoca el consenso otra vez? El año pasado no fue un buen año para los profesionales de las proyecciones. Los reportes anuales para el 2023 estaban cargados con proyecciones de recesión en Estados Unidos y muchas otras economías desarrolladas alrededor del mundo, en conjunto con expectativas bajistas para varios activos financieros. De hecho, por primera vez desde que hay datos, el consenso de expectativas de Wall Street realizado por Bloomberg apuntaba a que el S&P 500 iba a terminar el año en niveles muy negativos. Nos alegramos de haber tomado la posición contraria. No solo no pronosticamos una recesión, sino que también esperábamos un año positivo para el índice en general. Pero incluso nuestras proyecciones optimistas estuvieron por debajo de la exuberancia del mercado. Esperábamos que el S&P 500 que exhibiera un retorno entre el 8 y el 13% el año pasado, bastante por encima del consenso. Bueno, el índice aumentó más del 26%, impulsado principalmente por una expansión de múltiplos de 1.800 puntos básicos, al tiempo que las expectativas de la tasa de interés se reducían drásticamente en el último trimestre. Ciertamente, gran parte de las ganancias estuvieron concentradas en un par de nombres relacionados con la inteligencia artificial, tales como Nvidia y Meta, que llevaron a una gran dispersión entre los retornos generalizados del índice y los de una acción promedio. Consecuentemente, solo el 32% de los administradores activos estuvieron por encima de sus benchmarks el año pasado, siendo este un nivel de desempeño inferior no observado antes. Parece que la combinación saludable entre un exceso de ahorros de los consumidores estadounidenses y un mercado laboral sólido fueron una combinación lo suficientemente fuerte para mantener controladas a las fuerzas de recesión. Bueno, este año las expectativas del mercado apuntan en la dirección contraria. Todo el mercado espera un aterrizaje suave de la economía estadounidense y los activos financieros ya descuentan este escenario. Como era de esperarse, las estimaciones del consenso han recuperado su sesgo positivo y la mayoría de las principales casas de Wall Street esperan que el S&P 500 termine el año por encima de los 5,000 puntos por primera vez en su historia.
La mayoría de proyecciones de recesión, como el pájaro dodo, han desaparecido. Partiendo de los hechos mencionados anteriormente, ¿tiene sentido volver a adoptar la posición contraria? ¿Deberíamos predecir una recesión y reducir el riesgo en nuestros portafolios? El contexto macroeconómico. El mercado laboral estadounidense se mantiene como el pilar más sólido sobre el cual descansa gran parte de este nuevo optimismo. Para entender el porqué, es importante ahondar en un concepto muy recordado por todos los economistas, la curva de Phillips. Es una teoría que plantea una relación inversa entre la tasa de desempleo y la inflación dentro de una economía. Desarrollada por el economista A.W. Phillips en 1958, la teoría sugiere que con el crecimiento económico llega la inflación, que a su vez trae consigo más puestos de trabajo y menos desempleo. Esta relación se basó inicialmente en observaciones empíricas que mostraban que la inflación tendía a aumentar cuando el desempleo era bajo y viceversa. En el corto plazo, la curva de Phillips se mantiene, dado los impactos inmediatos en la inflación y el empleo. Sin embargo, eventualmente esta relación deja de mantenerse ya que otros factores influencian el comportamiento de la inflación. De hecho, algunos economistas como Milton Friedman han cuestionado la curva de Phillips original, afirmando que solo funciona a corto plazo porque las expectativas de inflación se ajustan con el tiempo. A medida de que los trabajadores y las empresas ajustan sus expectativas de inflación, el equilibrio entre el empleo y la inflación eventualmente desaparece. Especialmente durante periodos de estanflación, a saber, cuando simultáneamente hay altos niveles de inflación y desempleo, el modelo se encontró con cierta resistencia, que conllevó al desarrollo de una versión con expectativas incorporadas, que ofrece una visión más matizada. Esta sugiere que cualquier compensación entre inflación y desempleo es temporal y está influenciada por las expectativas de las personas. En suma, su utilidad depende del contexto económico específico y del periodo en consideración. En el corto plazo, a veces puede ayudar a predecir el equilibrio entre inflación y desempleo. Eventualmente pierde utilidad. Un mayor refinamiento de la teoría de la curva de Phillips tiene en cuenta la non-linealidad. En otras palabras, esto significa que el equilibrio entre inflación y desempleo puede no ser constante en los diferentes niveles de desempleo. Por ejemplo, el impacto en la inflación puede ser diferente al pasar del un 5% a un 4% de desempleo que si se compara del paso del 10 al 9%. El concepto es sencillo. Cuando hay exceso de mano de obra disponible en el mercado laboral, los empleadores no necesitan aumentar los salarios de manera significativa, manteniendo así la inflación bajo control. Sin embargo, en un escenario de pleno empleo, las empresas compiten por la mano de obra ofreciendo mayores salarios, empinando la curva de oferta de trabajo. Esta no linealidad puede ser interpretada como un doblez en la curva. También podría implicar que hay ciertos umbrales o puntos de desempleo en los que el comportamiento de la inflación cambia de forma más dramática. Por ejemplo, cuando el desempleo se ubica por debajo de un cierto nivel, como la tasa natural de desempleo, la tasa de inflación puede aumentar a un mayor ritmo. De hecho, este modelo ha explicado de manera efectiva las tendencias económicas recientes en Estados Unidos a lo largo de 4 fases distintas desde que comenzó la pandemia en el 2020. El inicio de la pandemia marcó la primera fase, aumentado drásticamente el desempleo mientras que las empresas redujeron su alcance. La segunda fase se dio en medio de gobiernos y bancos centrales, estabilizando la demanda laboral con la inflación permaneciendo baja, dado que la economía no lograba alcanzar el pleno empleo. La tercera
fase exhibió una economía recalentándose con un pico en el crecimiento de los salarios y la inflación. La cuarta fase incluye intervenciones de la Fed que llevaron a una sobrevisa estabilidad del empleo a pesar de un menor crecimiento de los salarios y una caída en los puestos de trabajo disponibles. La pandemia también alteró la composición de la demanda, con un cambio de servicios a bienes y de regreso, impactando así la inflación y el producto de forma inesperada. Los factores del lado de la oferta, tales como una menor participación de la fuerza laboral y su subsecuente expansión, también tuvieron un rol significativo en estas dinámicas. Contrario a la historia reciente, la próxima recesión puede que simplemente resulte de la continua implementación de una política monetaria más contractiva. La economía podría pasar de crecimiento a recesión una vez que los puestos de trabajo se reduzcan de manera significativa, un cambio que podría sorprender a los inversionistas. Podríamos estarnos acercando a este punto más pronto de lo que creemos. Como se observa en este gráfico, durante el pico después de la pandemia, la brecha entre trabajos y trabajadores, es decir, el número de puestos de trabajo disponibles por trabajador empleado, alcanzó un máximo de casi 4 en el 2022. Desde entonces, la tendencia claramente ha caído y, en la actualidad, probablemente se encuentre cerca del 1.5. Si sigue retrocediendo a su ritmo actual, esperamos que llegue a cero a mitad de este año. Esto marcaría una transición en la economía estadounidense, una que pasaría de déficits en la mano de obra a superávits. Como sugiere este gráfico, esta transición está altamente correlacionada con el inicio de una recesión porque los trabajadores que pierden su trabajo consideran que es complicado volver a encontrar empleo. Este marco del mercado laboral estadounidense se ajusta perfectamente a nuestro modelo Probit de recesión insignia Forefront. Actualmente, este refleja apenas un 3% de probabilidad de una recesión en Estados Unidos durante los próximos 6 meses, lo cual no es una preocupación mayor y que permitiría aumentar la exposición al riesgo durante ese periodo. Sin embargo, en un periodo de 12 meses, la probabilidad aumenta a 52%. Lo que es más preocupante a medida de que nos acercamos a los meses del verano, pero aún lejos de niveles elevados de precaución. La Fed considera que estará en la capacidad de traer la inflación de regreso a su meta a mitad del 2024, al tiempo que evitará una recesión. La implicación de esto es que la Fed no necesita volver a aumentar su tasa de interés más allá de lo que ya lo ha hecho. Incluso si estamos de acuerdo con que la Fed pueda temporalmente lograr un aterrizaje suave, somos escépticos de que pueda mantener ese aterrizaje por mucho tiempo. La razón es que una vez la economía alcance el pleno empleo, cualquier cosa que impulse el crecimiento por encima de su potencial podría avivar la inflación, mientras que cualquier cosa que impulse el crecimiento por debajo de su potencial podría llevar a un aumento en el desempleo. Una vez que el desempleo comience a subir, usualmente sigue haciéndolo como una consecuencia de ciclos de retroalimentación positiva. Una caída en el empleo tiende a mantenerse a medida de que los trabajadores, tanto los que han sido despedidos como los que tienen miedo de serlo, dejan de gastar a medida de que se vuelvan más temerosos. No obstante, el cambio de postura de la Fed en diciembre de 2023 nos da cierto optimismo de que van a poder lograr ese elusivo aterrizaje suave, incluso si este requiera cierto nivel de ajuste antes de que pueda ser visto. Al poner nuestro modelo Probit de recesión junto con árboles de decisión que tienen en cuenta cosas como la calibración de la política monetaria o posibles errores, así como shocks exógenos, positivos y negativos al sistema, establecemos nuestro sistema de probabilidades subjetivas.
Durante los próximos 6 meses, estimamos que la probabilidad de que no ocurra una recesión es del 85%, de una recesión leve es del 10% y de una recesión severa es solo del 5%. Pero en un horizonte de 12 meses, la probabilidad de una recesión leve aumente hasta el 45%, el escenario de no recesión cae hasta el 45% y el escenario de una recesión severa aumenta levemente hasta el 10%. Para aclarar, definimos una recesión leve como aquella en que la tasa de desempleo se ubica por encima del 4%, pero se mantiene por debajo del 6%. ¿Por qué esperaríamos una recesión de leve a moderada? Bueno, el mercado inmobiliario de Estados Unidos, que se caracteriza por una vacancia de propietarios baja y por unos niveles de deuda hipotecaria sanos, está preparado para responder positivamente a los reportes de tasas de la Reserva Federal. Además, la ausencia de exceso de gasto de capital y la normalización de los inventarios manufactureros son señales favorables. Las hojas de balance de los consumidores y de las empresas parecían estar estables y los grandes bancos de Estados Unidos están en excelente forma. En otras palabras, no observamos desequilibrios significativos en la economía que empeorarían o prolongarían cualquier recesión. Ya que nuestras probabilidades de recesión y no recesión están tan parejas a largo plazo, les daremos una guía de mercado en la siguiente sección que refleja esta dicotomía. Unas palabras finales sobre la inflación. Varios indicadores de tiempo real que seguimos, particularmente aquellos que están relacionados con los arriendos, indican que debería haber una caída no menor en la inflación de vivienda. La inflación básica de bienes ha estado en terreno negativo desde junio y debería permanecer contenida. Finalmente, un menor crecimiento de los salarios, el principal causante de la inflación de servicios, probablemente seguiría disminuyendo ya que la tendencia en los puestos de trabajo disponibles, el ratio de renuncias, el ratio de contracciones, las encuestas de salarios y todas las respuestas a encuestas señalan hacia un debilitamiento del mercado laboral. Por lo tanto, la expectativa debería ser una mayor desinflación. Sin embargo, aunque esperamos que la inflación continúe disminuyendo, persisten los riesgos de un resurgimiento y estos no pueden descartarse por completo. Mientras que se espera que la inflación total disminuya el próximo año, un cambio en la mentalidad inflacionaria debería mantener a la inflación básica global alrededor de 3%. Las expectativas adaptivas importan y debemos monitorear las expectativas de inflación de largo plazo con cuidado por su valor predictivo. Por ahora, la tendencia benigna de precios se mantiene. Esta tabla resalta nuestro resumen de proyecciones para los bloques económicos más importantes. Dichos números sugieren que anticipamos una ralentación en el crecimiento global que se ubicaría por debajo de su potencial en términos generalizados. Esta tendencia se la atribuye al impacto continuo de políticas monetarias estrictas y al aumento de los rendimientos. En Estados Unidos, se espera que diversos factores, incluyendo la política monetaria aún restrictiva y la reducción del apoyo fiscal, desaceleren el crecimiento económico por debajo de su tendencia habitual en el 2024, aunque lejos de niveles preocupantes en ausencia de una recesión. En China, esperamos que continúe una recuperación gradual en la primera mitad del 2024, seguida de un retorno a tasas de crecimiento normales en la segunda mitad del año. La inflación baja probablemente persistirá en este país como consecuencia de preferencias políticas que favorecen la producción por encima del consumo. Implicaciones de mercados y asignación de activos. Desde nuestra perspectiva, los indicadores macroeconómicos actuales de renta variable y otros activos de alto riesgo lucen más preocupantes que en comparación con el año pasado.
las valorizaciones actuales se encuentran altas, con una volatilidad históricamente baja. La incertidumbre geopolítica y política también se suman a los riesgos. Como consecuencia, aunque el sentimiento del mercado se está volviendo alcista, estamos adoptando un enfoque más cauteloso, especialmente para la segunda mitad del año. Históricamente, las acciones han alcanzado su punto máximo unos 6 meses antes del comienzo de una recesión. Si la recesión prevista comienza a finales del 24, es posible que veamos unos meses más de rentabilidad positiva del mercado antes de una posible recesión. La magnitud de la caída de la renta variable estadounidense durante la próxima recesión se mantiene incierta. Las altas valorizaciones y la disminución de los márgenes netos podrían exacerbar cualquier recesión. Este gráfico refleja nuestras proyecciones actuales de dos indicadores clave del mercado en Estados Unidos, bajo dos escenarios igualmente probables en nuestro marco, una recesión leve y un aterrizaje suave. Obviamente, a medida que avanza el año y observamos más datos económicos, la probabilidad de un escenario debería aumentar a costa del otro. Con un aterrizaje suave, el valor justo del S&P 500 se ubica entre el rango del 4.900 a 5.100, mientras que el valor justo del Tesoro a 10 años debería ubicarse entre el 3.6 y el 3.9. En una recesión leve, esperaríamos que el índice cotice entre 3.500 y 3.700, mientras que el Tesoro debería cotizar entre el 2.85 y el 3.15%. Las acciones tipo large cap y de growth suelen tener un mejor desempeño durante las recesiones económicas, por lo que parece prudente una estrategia de estilo defensivo. Por último, la renta variable estadounidense suele superar a sus homólogas internacionales durante las recesiones. Sin embargo, debido a las elevadas valorizaciones actuales y a las posibles limitaciones de la fortaleza del dólar estadounidense, esta rentabilidad superior puede ser menos pronunciada en la próxima recesión. En largo plazo, las acciones estadounidenses han tenido un rendimiento superior debido a un crecimiento superior de las utilidades y las ventas, una tendencia que debe cambiar para que las empresas no estadounidenses tomen la delantera. Más adelante abordaremos esta cuestión en más detalle. En general, nuestro modelo sugiere que una de las mejores inversiones para el 2024 sigue siendo comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos a más largo plazo de manera táctica. La trayectoria a largo plazo de los rendimientos de los bonos está influenciada por varios factores. Los factores que apuntan a tasas más altas incluyen el final del desempalagamiento de los hogares en Estados Unidos, el aumento del gasto de capital y los cambios demográficos como los baby boomers gastando su riqueza acumulada. Dentro de los factores la baja se resaltan las posibles presiones deflacionarias de la recesión económica de China y la proliferación de la inteligencia artificial como los principales causantes. Por lo tanto, se puede deducir que los rendimientos actuales de los bonos en el mundo desarrollado parecen estar alineados con sus modelos de valor justo. Esto significa que los inversionistas podrían, en el peor de los casos, contar con el carry trade. Dicho esto, debemos ser cautelosos con los cambios estructurales a largo plazo en la tasa de interés de equilibrio reales. Como muestra este gráfico, estas se encuentran a punto de incrementarse según las proyecciones econométricas. Eso significa que una vez superemos tácticamente este periodo recesivo, es decir, deflacionario, el mercado bajista estructural a largo plazo de las tasas que comenzó en el 2020 y se afirmó con fuerza en el 2022 podría reafirmarse. En el futuro, aconsejaremos cuando vuelva a presentarse la oportunidad de reducir duración. En la actualidad,
Los diferenciales de bonos corporativos high yield de Estados Unidos no reflejan plenamente la probabilidad de una recesión y las tasas de impago podrían aumentar. Por lo tanto, en este entorno, aconsejamos a los inversionistas a favorecer los diferenciales de grado de inversión dentro de un portafolio de renta fija. La trayectoria del dólar estadounidense ha seguido en gran medida los diferenciales de las tasas de interés. Sin embargo, los acontecimientos recientes como el pico de inflación en Estados Unidos, la resiliencia a la crisis energética de Europa y la reapertura de China han influido en la fortaleza del dólar. Esperamos que el dólar vuelva a fortalecerse una vez se produzca la recesión mundial, aunque no de forma tan significativa como durante la crisis financiera mundial, debido a las diferentes condiciones actuales. En el complejo de las materias primas, la dinámica del mercado del petróleo ha cambiado, con la producción estadounidense en máximos históricos, lo que podría afectar el control de precios de la OPEP. Sin embargo, consideramos que el crudo actualmente está subvalorado. Con respecto a los metales industriales, es probable que los precios del cobre aumenten debido a las limitaciones de la oferta. A largo plazo, los metales industriales en general deberían beneficiarse de la transición a los vehículos eléctricos y las energías renovables, los bajos inventarios y las incertidumbres políticas que afectan a las inversiones mineras. Por último, los precios del oro se han mantenido resilientes a pesar del aumento de los rendimientos reales, posiblemente debido al aumento de las compras de los bancos centrales. Si bien el oro es caro y está por encima de los costos de producción promedio, su valor está respaldado por las tendencias de compra de los bancos centrales. Por lo tanto, seguimos siendo estructuralmente optimistas con respecto al oro, ya que también lo favorecemos por su papel como cobertura contra el riesgo geopolítico que se encuentra en una trayectoria alcista a largo plazo. Excepcionalismo en Estados Unidos. ¿Durará? Los activos estadounidenses han tenido una increíble e histórica trayectoria en la última década. Desde el 2013, el S&P 500 ha exhibido una rentabilidad anualizada del 13%, frente al 12% del Topix japonés, el 8% del Euro Stoxx 600 y el 6% del MSCI Asia ex Japón. A pesar de muchos alarmistas, el dólar conserva su privilegio imperial como la moneda de reserva mundial indiscutible que comprende el 60% de las reservas mundiales, participando en casi el 90% de todas las transacciones monetarias mundiales y el 50% de toda la facturación comercial mundial, según el Banco de Pagos Internacionales. Mientras tanto, el crecimiento del PIB de Estados Unidos sigue superando al de otros mercados desarrollados. ¿Podrá Estados Unidos mantener su ritmo de dominio financiero y económico durante la próxima década? Un factor para evaluar el momento de contestar esta pregunta es proyectar la capacidad del país para seguir innovando. La rentabilidad superior de la renta variable estadounidense se vio impulsada, al menos en parte, por los avances en la inteligencia artificial generativa y otras tecnologías que impulsaron la productividad y el crecimiento de Estados Unidos. Como muestra el siguiente gráfico, Estados Unidos ha aumentado su capacidad de innovación en los últimos 10 años, pasando de ser el número 5 en el mundo al número 2 en la actualidad, solo por detrás de la pequeña nación de Suiza. Si mantiene esta posición, es una buena apuesta que seguirá haciéndolo. Un indicador de esta tendencia podría ser la adopción de tecnologías de inteligencia artificial. Tampoco en este caso Estados Unidos tiene un equivalente a nivel global. Este mapa muestra que Estados Unidos despliega el mayor número de sistemas significativos de Machine Learning a nivel mundial.
Canadá, el Reino Unido y China están colectivamente en un nivel por debajo. Esto significa que las empresas e instituciones estadounidenses deberían seguir aprendiendo mejor y más rápido, lo que lleva a brechas de innovación constantes con otras naciones. La prohibición de los chips y equipos semiconductores más avanzadas a China debería mantener o ampliar la brecha actual. De hecho, las perspectivas de crecimiento de ninguna otra economía en el mundo deberían beneficiarse tanto como la de Estados Unidos, dado los impulsos potenciales de la inteligencia artificial y la demografía favorable en comparación con otras economías importantes. Por supuesto, no debemos simplemente dejarnos llevar, ya que también existen algunas preocupaciones. Si bien la adopción de la inteligencia artificial puede favorecer el país, los cambios geopolíticos y las presiones demográficas podrían afectar los retornos de la renta variable estadounidense, especialmente si hay una reducción en el enfoque por parte de las juntas directivas en el valor para los accionistas o un aumento de la política regulatoria y fiscal. Además, la situación fiscal de Estados Unidos sigue siendo preocupante, en particular el déficit primario. En la actualidad existen desafíos de valorización ya que los índices estadounidenses se mantienen caros en relación con sus homólogos mundiales. Además, la fuerte dependencia de unas pocas grandes empresas y la competencia de otras clases de activos en el entorno de tasas altas podrían limitar un mayor desempeño en el futuro. Hay otros competidores regionales, ya que se espera que los mercados emergentes crezcan más rápidos. En resumen, es probable, aunque no seguro, que la rentabilidad de los activos financieros estadounidenses se mantengan a la vanguardia de los portafolios mundiales durante algún tiempo. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros, ¿o sí? A lo largo de este informe, argumentamos que si bien los mares están tranquilos ahora, las tormentas pueden estar apareciendo en el horizonte. Nuestra tesis es que es más probable que se produzca una recesión mundial a finales del 24, justo cuando la mayoría de los inversionistas puedan haber llegado a la conclusión de que se ha logrado un aterrizaje suave, de lo que sugiere el consenso actual del mercado. Esto invita a cierta cautela porque, si bien los activos de riesgo pueden subir durante los próximos meses, podrían enfrentarse a algunos vientos en contra a medida que finalizaremos el año. Nuestro modelo se basa en la noción de que los fundamentales macroeconómicos prevalecen sobre cualquier otra consideración a la hora de tomar decisiones de portafolio. Pero, ¿y si la historia nos dice lo contrario? A estas alturas, todos sabemos que en los últimos 20 meses los mercados experimentaron el ciclo de subida de tasas más agresivo de los últimos 40 años. De marzo del 22 a julio del 2023, la tasa de la Fed pasó de solamente un 0.25% a un máximo del 5.5%. Ante de estos antecedentes, debemos preguntarnos qué ocurrió en el pasado cuando la Fed dejó de subir y empezó a recortar tasas. Si bien las perspectivas macroeconómicas se mantienen turbias y, en última instancia, el crecimiento puede dictar el camino de los mercados, esta misma historia da a los inversionistas razones para ser optimistas. Si nos fijamos en los datos de mercado de los últimos 40 años, tanto la renta variable como la renta fija han tenido un buen comportamiento después de que la Fed detuviera su ciclo de endurecimiento de política monetaria y comenzará a relajar las tasas. Ambas clases de activos han registrado rentabilidades positivas en los siguientes 6, 12 y 24 meses tras la última subida y el primer recorte de tasas. Claro, cada ciclo es diferente y tiene su propia idiosincrasia, pero los agregados nos permiten hacernos una idea de lo que podríamos esperar razonablemente hacia adelante.
Si observamos estos ciclos de la Fed en los últimos 40 años, tanto la renta variable como la renta fija se comportaron mejor tras la última subida de tasas que tras el primer recorte. En promedio, la renta fija se comportó mejor que la renta variable durante los primeros 6 a 12 meses después de un movimiento de tasas y la renta variable finalmente exhibiendo un rendimiento superior. Además, el bono del Tesoro a 10 años superó a casi todos los demás índices de renta fija, independientemente de la naturaleza del ciclo de la Fed. Incluso si eliminamos el periodo de Volcker, en el que los bonos del Tesoro registraron un rendimiento desde del 70% a 24 meses, los bonos a 10 años superaron a todos los demás índices al registrar un rendimiento promedio del 14%. Por el contrario, los bonos high yield tuvieron un rendimiento inferior al del resto del grupo en casi todos los periodos posteriores a un cambio de la política de la Fed. Aunque, en teoría, los bonos high yield son los activos con mayor margen de recuperación una vez que comiencen los recortes de tasas, en la práctica, estas inversiones necesitan el entorno adecuado para obtener una rentabilidad superior. Hasta este punto, la deuda high yield superó a otros índices de renta fija durante el ciclo de 1995 en el medio del crecimiento económico y las subidas controladas de tasas. En otras palabras, si los movimientos de las tasas se implementan por las razones equivocadas, las empresas con fundamentales crediticios débiles tienden a exhibir un rendimiento inferior. Por otro lado, la renta variable se comportó mejor tras la última subida de tasas que tras la primera, una dinámica que puede explicarse principalmente por el impulso, ya que los recortes de tasas se han producido tradicionalmente en respuesta a una dislocalización del mercado o a una recesión. El S&P 500 ha obtenido un rendimiento promedio del 15.8% en ambos tipos de ciclos de política monetaria, superando al Nasdaq, que ha reportado un desempeño negativo durante los 6 meses posteriores al primer recorte de tasas. En general, las rentabilidades de la renta fija han sido más consistentes que las de la renta variable en torno a estos puntos de inflexión en los últimos 40 años. Su rendimiento superior es aún más notable si tenemos en cuenta que hemos utilizado variables de rentabilidad total para este análisis, teniendo en cuenta que esta métrica incluye el pago de cupones y dividendos. Como mencionamos al principio de este artículo, la historia ha dado a los inversionistas razones para ser optimistas. Si bien el efectivo ha funcionado como un activo de refugio en los últimos 12 meses, es importante tener en cuenta que tanto la renta fija como la renta variable han superado a las alternativas de liquidez en los últimos 40 años de ciclos de política monetaria. Si bien es imperfecto comparar la situación económica actual con los periodos descritos anteriormente, la historia nos ha demostrado que no necesariamente necesitamos ser optimistas sobre la economía para esperar rendimientos positivos. Mantenerse invertido pensando en el largo plazo es clave del éxito de la inversión. Insignia Financial Group, LLC comprises a number of operating businesses engaged in the offering of brokerage and advisory products and services in various jurisdictions, principally in Latin America. Brokerage products and services are offered through Insignia International Financial Services, LLC, headquartered in Puerto Rico, and through Insignia Securities, LLC, headquartered in Miami. Both are members of the Financial Industry Regulatory Authority, FINRA, and Securities Investors Protection Corporation, SIPC. Investment advisory products and services are offered through Insignia Advisory Services, LLC, an investment advisor registered with the Securities and Exchange Commission. In Uruguay, advisory services are offered through Insignia International Asesores de Inversión Uruguay, SA, Insignia Asesores de Inversión Latam, SRL,
and Insignio Asesores de Inversión de Uruguay SRL in Argentina, and through Insignio Argentina SAU, and in Chile through Insignio Asesorías Financieras SPA. Collectively, these 8 operating businesses make up the Insignio Financial Group. To learn more about the broker-dealers, including their conflicts of interest and compensation practices, please go to https://insignio.com/disclosures/ or via www.finra.org. To learn about Insignio Advisory Services and any conflicts related to its advisory services, please see its Form ADV and brochure, which can be found at Investment Public Advisor Public Disclosures website, https://advisorinfo.sec.gov/.